Señoritas jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Eh, a ver, les comento, ¿no? De repente, si en alguna clase me retraso de los jueves como hoy, ¿no? Si me retraso un par de minutos, como ahora, es porque antes estoy terminando otra clase, ¿no? Y a veces por ahí como que siempre hay preguntas y trato de cerrarlo, ¿no? Entonces, me esperan un par de minutos si fuera el caso, ¿ok? Pero yo voy a tratar de estar siempre desde las 9 en punto. Muy bien. Eh, Dicho esto, jóvenes, vamos a continuar con la clase. A ver, ¿cómo estamos? A ver, a ver. Sí, yo creo que ya está en la mayoría. Bien, entonces, en la clase anterior, eh, pues ya hemos visto el tema, voy abriendo mi Visual Studio, hemos visto el tema de lo que es relaciones entre clases, ¿ok? Relaciones entre clase, y para poder identificar una relación, pues tenemos que identificar un objeto de una clase con cuántos objetos de otra clase se puede relacionar, ¿ok? De esa forma, nosotros logramos hallar la multiplicidad o cardinalidad de cada clase, ¿de acuerdo? La multiplicidad o cardinalidad de cada clase, ¿ok? Eso todo bajo un entorno de diseño, o sea, bajo el diagrama de clase logramos hacer eso. Sin embargo, cuando ya tenemos nuestro diseño listo, pues tenemos que implementarlo, ¿ok? Y al implementar, vamos a ver o vamos a identificar cómo una clase podría estar agregada dentro de otra, ¿ok? Si es que en el diseño logramos identificar eso, ¿ok? Y también la cardinalidad o multiplicidad nos permite saber si es que esa clase que está dentro de otra, esa relación se llama agregación, si es que esa clase está dentro de otra, es un solo objeto que está dentro de otro o es una colección de objetos que están dentro de otra, ¿no? Y dependiendo de eso vamos a ver si vamos a utilizar un solo puntero o una sola variable o un arreglo de punteros o un arreglo estático, ¿correcto? Entonces para eso nos sirve, en este caso, identificar las relaciones entre clases. ¿Ok? Voy a proyectar mi pantalla para acompañar lo que estoy mencionando. Vamos a ver. Ya se está viendo. Acá, ¿no? Es lo que les decía. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, vimos, hay dos clases, clase cliente y clase cuenta. ¿Ok? Pero entonces, para identificar la relación, en el mundo real sabemos que si hay una relación entre el cliente y una cuenta, se entiende una cuenta bancaria, sí hay, ¿no? Pero entonces, lo que nos falta es identificar la multiplicidad, o sea, con cuántos objetos se relaciona un objeto de una clase. Entonces agarramos un objeto de la clase cliente, decimos, un cliente, ¿cuántas cuentas bancarias puede tener? ¿No? En un banco. Puede tener de una a muchos, incluso cero podría tener. ¿De acuerdo? Pero si ya estamos hablando del concepto de cliente del banco, es que si llegó a ser cliente es que por lo menos una cuenta tiene. Entonces, por eso se le coloca una. Si acá fuera persona,
Entonces ahí sí, una persona puede tener 0 a muchas cuentas, porque una persona común y corriente no necesariamente va a tener una cuenta de un banco. ¿Ok? Pero en este caso es cliente. ¿Ok? Entonces, la multiplicidad es de una a muchas. Es decir, un cliente puede tener una a muchas cuentas. ¿Ok? Bien, ya tenemos esa cardinalidad o multiplicidad. Ahora nos vamos al otro lado, al lado de la cuenta. Y decimos, esta cuenta, ¿ok? Por ejemplo, esta cuenta de ahorros, pues eso sería un objeto. Esta cuenta de ahorros, ¿a cuántos clientes le pertenece? Pues normalmente las cuentas le pertenecen a un solo cliente. Hay excepciones, sí, las cuentas mancomunadas que le llaman, pero no es el caso, ¿ok? No sería en este caso, el alcance para este ejercicio no sería. Entonces, una cuenta le pertenece a un solo cliente. Entonces podríamos uno acá. Listo, ya encontramos la relación y encontramos la multiplicidad. Todo esto a nivel de diseño. Todas estas cajitas, la multiplicidad, las notaciones, es diseño. Todo eso es parte del diagrama de clases que ustedes pueden construir. ¿Ok? Pero ahora en la implementación, ¿cómo trasladamos ese diseño al diagrama de clases? Pues si decimos acá que un cliente puede tener muchas cuentas, ¿ok? Estamos hablando de una colección de datos, una colección de objetos cuentas. Entonces, fíjense acá, definimos la clase cliente y dentro de la clase cliente, como un atributo más, está agregada la clase cuenta. De allí nace el término relación de agregación, está agregada dentro, ¿ok? Pero si solamente fuera una cuenta, entonces simplemente utilizaríamos un asterisco, es decir, un solo puntero que representa una sola cuenta. Pero en este caso, como en el diseño hemos descubierto que un cliente no tiene una sola cuenta, tiene una a muchas cuentas, entonces va a ser una colección de objetos. Por lo tanto, utilizamos un arreglo de objetos cuenta. ¿Ok? El primer puntero representa al puntero que va a manejar los índices del arreglo y el segundo puntero representa, en este caso, al objeto cuenta. No es una matriz, son dos punteros, uno para el arreglo y el otro para el objeto cuenta. ¿Ok? Entonces, con un arreglo de objetos manejamos este escenario de uno a muchos. ¿Ok? También hay otra forma, se llama uso de contenedores y más adelante vamos a ver que hay esta estructura que se llama vector, que es muy parecida al arreglo, ¿ok? Que también podemos usar, ¿ok? Pero por ahora vamos a usar arreglos que se le llaman a estos arreglos tipados, ¿ok? Tipados. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer porque en los arreglos tipados nos permite conocer los algoritmos que hay para agregar un nuevo elemento, para eliminar un elemento, para modificar un elemento del arreglo. ¿Ok? En cambio, acá en los contenedores, usando un vector, yo simplemente le digo push y agrega algo. Le digo pop y elimina algo, pero no conozco el algoritmo que utiliza para agregar, para modificar, para eliminar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar todos esos algoritmos para darle mantenimiento al arreglo, es decir, cómo agregar un objeto, cómo eliminar, cómo modificar. Una vez que esté claro eso, entonces ya podríamos usar un vector. ¿Ok? Bien, y eso es lo que hasta donde llegamos la clase pasada, incluso hicimos el ejercicio este de la madre e hijo. ¿Ok? Ya lo tienen ustedes en su hojita, en su aula de contenido. ¿De acuerdo? Bien, y les dejé un ejercicio propuesto, ¿no? Que era el ejercicio de Paco y Papo, ¿de acuerdo? Que también hablaba de lo mismo, ¿ok? De una colección de datos. Y inclusive hay dos videos donde muestran cómo implementar ese requerimiento, ese alcance. ¿Ok? Entonces yo lo que quisiera ahora es que ustedes muestren el desarrollo de ese ejercicio, por lo menos hasta donde lo han llegado, si es que no lo han completado, ¿ok? Para ver cómo podemos ir mejorando, ¿ok? O si hay dudas, ahí ir ya practicando y mejorando todo esto que estamos aprendiendo, ¿ok? Y luego de eso yo también haría
otro ejercicio, ¿ok? Para seguir mejorando este tema de clases, relaciones y manejo de colecciones, ¿ok? Bien, entonces, les voy a pedir que quienes han hecho o quién ha hecho el ejercicio, ¿ok? De este ejercicio de Paco y Papo, en realidad ya está en el video, solamente falta pues ver los detalles e implementarlo. Para poder compartirlo con su compañero, jóvenes o señoritas, ¿alguien que ha desarrollado el ejercicio? No hubo tiempo, ¿qué pasó? Ya, a ver, alguien que haya desarrollado el ejercicio, jóvenes, como les dije, estos ejercicios sirven, ¿no? Para ir aplicando lo aprendido y además yo también les daba un plus, pues, ¿no? Un medio punto que puedan ir acumulando para su primera práctica. Ya, alguien que lo haya hecho, o por lo menos que haya intentado la primera parte, que se haya acercado, que haya hecho alguno de los métodos que piden ahí, como por ejemplo, creo que eso es gestión de contactos, registrar un contacto, algo, para partir de allí. Ya, ok. Sí, sí, esa es la idea, Paolo, para ver hasta dónde han llegado y a partir de ahí ir mejorando, ¿ok? Yo puedo completarlo ya luego de repente con un ejercicio mismo que yo les pueda pasar. Entonces, a ver, vamos a darle los permisos a Paolo. Ya, listo, Paolo. Profesor, ¿se escucha? Estoy hablando yo. ¿Se escucha? Sí, Ya, sí, sí te escuchamos. ya ahí empiezo a compartir pantalla. Sí, por favor. Compartir aplicación pantalla, toda mi pantalla. Ahí estaría. Ahí se puede apreciar, profe. Ahí está cargando. Sí, ahora sí. Dale un poco de zoom, por favor. Sí, disculpe. Ya, aquí está con un error que está usando librerías. Ya, lo que estaba haciendo con el ejercicio de Paco y Papo, sí, Paco y aquí le puse Papo y Pepo, pero bueno, es el mismo ejercicio. Ya. Pues hasta donde vi ¿Puedes del darle un ejercicio, poquito más de zoom, por favor? ahí está. Ahí está. Excelente, Eh, gracias. Respecto al main, usé más que nada las clases de objetos con lo que nombré contacto y arreglo de contacto respectivamente y el Ya, estudio Paolo. hace, sí, Sí, disculpa que te interrumpa nuevamente. No sé si puedes mostrar el ejercicio para primero ponernos todos en contexto, ¿ok? Porque de repente hay muchos sí, que sí, de repente ni han aquí tengo podido el ver el ejercicio, ejercicio. Por sí, favor, sí. disculpe, a ver, lo como para compartir. Ah, ya, vuelve a compartir, pero no solamente la aplicación, sino comparte Sí, toda sí, la pantalla. ahí está O toda la sea, pantalla, todo tu escritorio, ¿no? ahí está. Ok, A ver, esto lo puedo ahora sí. checar, ya. Aquí está, el ejercicio 3 de Paco y Papo. Ya. Ya, en A ver, entonces, ajá, el ejercicio nos piden adelante, adelante. de registrar unos datos de nuestros compañeros Paco y Papo respectivamente. Eh, Nos piden de teléfono, sexo, facultad, fecha de nacimiento, red social e email.
para la primera parte, que es registrar el teléfono, sexo, esto, se usa una clase objeto llamada class contacto, el que registramos a la edad como entero, string, el nombre y respectivamente continuamos así. El char de aquí que se puede ver, también se puede cambiar por un string, pero he estado aquí pues probando ahí con lo que se muestra en el video y decidí dejarlo como chart esta parte porque por alguna razón me generaba un error en mi programa, el cual no desconozco por qué al cambiar esta función a string se me generaba un error que no se podía leer esta parte justamente el setting de red social. Ahora, para almacenar los datos, inicialmente se nos pide a ponerlo como un arreglo dinámico que está en la parte de comentarios de arreglo de contacto igual null, se genera un nuevo int para la parte de n, que ya lo quité aquí porque decidí usar la parte de vectores que se nos muestra, que prácticamente hace la misma función, pero de una manera más simplificada, como se puede ver. De todas estas aproximadamente 15 líneas de código, todo se puede pasar a uno. Lo que sí he estado teniendo problemas a partir de aquí, en la parte main del programa, es que después de un tiempo, no desconozco cómo me ocurrió este error, pero a ver, aquí estoy compilando y depurando. Ese nombre. Aquí se usaba un getLine, pero como vuelvo a decir, de que no, por alguna razón no me conecta bien. A ver, voy a intentar usar un getLine aquí al momento. Creo que es por la librería ahorita mismo de que me aparece como error, pero antes, a pesar de que usaba un getLine, bueno, la función del getLine es simplemente como un string, pero que puedes pedirle a ese getLine hasta cuántos dígitos de esa palabra, de ese número puedes pedir. Aquí voy a retroceder para dejarlo como estaba y voy a ejecutar el programa, que ahorita mismo me parece que el arreglo no se muestra el arreglo total. Aquí en mostrar contactos, no, el arreglo no tiene datos, y al agregar contacto nos pide Paco, da 20, sexo M, digamos, facultad universitaria, ingeniería, matemática, ingeniería, pongámosle, inglés, email, cualquiera, sino más letras, red social, ingresamos Google y por alguna razón ahorita mismo mi arreglo no almacena estos datos e igual no, no me sigue mostrando esto. He estado teniendo un problema con este ejercicio que Ya. no comprendo. Ahí le paso el código, profesor. Ahí le paso. Ajá. Sí, está bien. Si gusta, sí. Lo que vamos a Ya. hacer, bueno, primero un par de comentarios. No vayas a aportar tu presentación. Sí, correcto. Hay una función que se llama getLine, que puedes escribirla allí para, de repente, para que Sí, no te sí. quede esa duda, ¿no? Porque mencionaste, ahí debajo del ignore, de la línea Ah, 60. sí, sí. Ahí está. Ajá, ya, Bueno, se listo, puede ahí, escribir de dos maneras, de sim.getline o simplemente getline a secas. ya. Esas dos Ajá, formas se puede entonces, escribir. dejemos getLine simplemente. Ok, Ya, entonces, ¿qué hace esa función? Lo que hace es, como en este ejercicio están pidiendo nombres, direcciones, que son, que son pues frases, es decir, varias palabras, ¿ok? Y esto se los comento no solamente a Paolo, ¿no? Sino a todos. Eh, entonces, por ejemplo, si me piden, ¿no? El nombre del contacto, pues digamos Luis Suárez, ¿no? El contacto se llama Luis Suárez. Si yo lo recibo con el clásico cint, ¿no? El CIN que siempre hemos recibido, pues solamente recibiría la palabra Luis,
El resto o le genera un error o simplemente lo ignora. Entonces, si utilizamos solamente CIN, como siempre hemos hecho, el console input, vamos a perder toda la frase. Entonces, para evitar eso, en este caso, porque son frases, ¿no? Que vendría a ser nombre y apellido, dirección, ¿no? Son varias palabras. Entonces usamos la función getLine, ¿ok? Pero siempre, lo que va a hacer getLine, perdón, antes de eso, es lee toda la línea. No solamente lee una palabra, va a leer toda la línea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo en mi consola pongo Luis Suárez, entonces va a leer todo. ¿Ok? Pero cuando digo todo, pues va a ser también dos cosas. Va a leer los caracteres de fin de línea. Va a leer todos esos caracteres de control que de repente nosotros no vemos, pero el compilador sí. ¿No? Entonces, el getLine usualmente se acompaña de dos funciones más. La primera es, antes del ignore, hay que poner sein.clear. A ver, Pablo, vas poniendo ahí para que se A despeje ver, esa duda, ¿no? ¿en En la dónde? línea ¿En CC. cuál línea? Ajá, antes del ignore, antes del ignore. Ya, Ajá, ahí. team.clear. Sein.clear. Ajá, entonces, ¿qué va a hacer eso? Lo que hace el clear, como su mismo nombre lo dice, clear limpia. ¿Pero qué limpia? Limpia el buffer del seint, ¿no? De lo que va a recibir. ¿Por qué? Porque antes de recibir una frase, puede ser que en un programa también haya recibido ya una frase bastante grande, ¿no? Entonces ya el buffer puede estar lleno. Entonces, para liberar todo eso y para que nuestro sein esté libre, utilizamos el sein.clear, ¿correcto? Luego, la siguiente función que siempre se acompaña al getLine es lo que tú has utilizado ahí, y el sein ignore. ¿Qué hace el ignore? Lo que hace es ignora, como la traducción se puede entender, ignora, por ejemplo, los caracteres de fin de línea. Hay caracteres que nosotros no vemos, pero se llaman retorno de carro. Son caracteres que hacen de que pueda cambiar de línea, por ejemplo, un texto. Entonces, nosotros no queremos esos caracteres especiales, solamente queremos las palabras que el usuario ingresa, ¿no? Entonces, esa segunda función ignore, pues, libera todos esos caracteres. Y luego, después de eso, recién viene el getLine, ¿no? Y el getLine se utiliza colocando, a ver, puedes quitarle los comentarios, Ya. el getLine, ajá, ya, ahora pon getLine. Ajá, y A tiene, ver, bueno, se le pueden colocar dos parámetros. Ajá, getLine. Bien, el primer parámetro es el cin, que siempre le hemos utilizado. Entonces coloca cint. ¿Por qué? Porque va a recibir lo que guarda el cin, pero lo va a recibir como toda una línea, no como una palabra, ¿no? Entonces ahí lo va a recibir como toda una línea. Y a continuación, el siguiente parámetro es toda esa línea, ¿en qué variable lo voy a guardar? Entonces has tenido en que definir ahí una variable, contacto. nombre, contacto, por ejemplo, ¿no? Sí, nombre, contacto. Ajá, pero entonces todo eso que has hecho se estaría más abajo, ¿no? Porque recién nombre, contacto lo estás leyendo después. Sí, Ajá, entonces borra es, eso, ajá, y pon esas, ya. exacto, borra, y debajo pon esas tres líneas que acabamos de hacer. El, el, el clear, el ignore y el getLine, pero las tres, no solamente una. Ajá, y en ese orden. Eh, Ahí se debería. Aún me Ajá, sigue apareciendo este error. El identificador getLine no está definido. ¿Se utiliza con alguna librería especial para a ponerlo? ver, no, a ver, pon string y la IO string. Esas dos. Ahí mismo te está A ver, sugiriendo, si no me equivoco, el... a ver. El Ajá. identificador no está, el getLine no está definido. No solo me aparece este error, que no está definido. De librería que pongo, include string. El ILString. Ujú. Y la librería string sobre todo, string, sin H, string solamente. Sí. Ya, graba, No, ya, y el IOString, ¿ya lo hay tienes? string. Para el CI. Sí, ya está. Ya está.
A ver. Ya, entonces el error no es ese, es algo más que estás arrastrando. No es por, Ah, por esas librerías. mm, Te falta la coma, es que no, dale un poquito de zoom para poder ah, ayudarte mejor. Te falta ahí, una coma te falta. Sein, coma, ¿dónde? nombre, contacto. Ahí está. Sí, coma, nombre, Ahí, contacto. coma. Ahí ya se lee, pero Graba, graba. ya está. Control S. Ahí debe. Ahí, pero igual me parece que el getLine no esté definido. Ah, no, a ver, aquí me aparece. Cuatro sobrecargas más. Ninguna instancia de función sobrecargada getLine coincide con la lista de argumentos, Ya. los tipos de argumentos. No, ok, nombre de contacto, ¿dónde lo has definido? Esa variable nombre de Eh, contacto. Tiene que ser del Aquí arriba, string. chart, nombre de contacto. Ya, cámbialo. No lo definas como punto, como puntero a char, sino defínelo como string. String. Ajá. New Y con chart, eso se debe aquí string. solucionar. Ajá. String, new string. No, 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 Esto, no, no, esto no, más bien no, lo no, no. quito. El string ya maneja una cadena de caracteres. Sí, Claro, sí, ahí exacto. nomás lo quito. Ahí Ajá. está, ya está. Bien, A ver, vuelve a revisar. Eso era tu ahí error. ya. ¿Ok? ¿Sí? Ah, eso era. Sí, sí, gracias. Ahí vas a leer bien los datos. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí ya lees bien los datos y ya lo que sigue es, pues, ir guardándolos en objetos. ¿Ok? Eso era, ¿verdad? A ver, dos. Aunque falta, hay muchas, No. varias cosas más en el programa. Ah, sí, aquí hay cosas que también me faltan, pues. Capaz fue porque Listo. cambié algo respecto a los vectores de aquí. Capaz puede ser que haya cambiado. Ujú. Igual le puedo enviar mi Sí, no código, te profesor. preocupes. Sí, gracias. Correcto. Me lo puedes enviar y lo que vamos a hacer, porque entiendo de que nadie más ha hecho el ejercicio, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿ok? Pero por favor, mucha atención. Lo otro, Paolo y para todos, pregunta Paolo, para la colección de datos has utilizado la estructura vector, no has utilizado un arreglo Sí, dinámico, si no me equivoco, eh, los ¿correcto? arreglos dinámicos aquí los puse como comentarios, puesto que los vectores significan lo mismo, solo que de una forma más Ya, simplificada. Aquí usé correcto. la librería Pero vector. de acuerdo, es correcto lo que mencionas, pero como acababa de mencionar hace un momento, nosotros tenemos dos formas de manejar la colección. El arreglo tipado, que es el que deberíamos tener claro, ¿ok? Y la otra es el vector. Pero ¿qué vamos a hacer en esta fase? No vamos a utilizar todavía vector, ¿de acuerdo? No Ya, usemos vector. ¿Por qué? Porque en los arreglos tipados nos vamos a obligar a entender los algoritmos. ¿Para qué? Para agregar un objeto, para modificar un objeto, para eliminar. ¿Ok? Entonces aprendamos eso. De hecho, la práctica seguramente no se les va a permitir vector, a menos que se diga lo contrario. ¿Ok? Una vez que tengamos claro esos algoritmos, yo los voy a enseñar ahora. ¿Ok? Una vez que se ya. tenga claro, ya usamos vector, porque ya el vector, hacemos un push, ya sé qué hace internamente vector, ¿no? Ya sé cuál es el algoritmo que se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, utilicemos arreglos dinámicos por ahora. ¿De acuerdo, Paolo? ¿Y para todos? Sí, Bien. profesor, de acuerdo. Entonces, bueno, de acuerdo. Entonces, gracias por tu participación, Paolo. Por lo menos está el intento y eso es bueno. Yo te voy a colocar 0.5 puntos acumulables para tu práctica 1, porque por lo menos tienes, pues, has intentado hacerlo, ¿ok? Y eso es bueno, ¿sí? El punto es Bien, que ya puedes dejar de... el programa sí me salía, solo que algo que pasó con los vectores, alguna información aquí que se dejó de guardar, Ujú, pero de ahí sí me salía el problema todo entiendo, correcto. Sí. Ahí le mando, ya, profesor, entiendo. si me ¿Ok? puede corregir. Sí, 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 sin problema, me la envías. ¿Ok? No sé si alguien quiere presentar a alguien más, o si no, para desarrollar el ejercicio. Gianfranco, ¿tú deseas presentar el ejercicio? Ok,
Voy a darte los permisos, Gianfranco. Dime, Gianfranco, ¿tú has hecho el ejercicio o por ahí viste algún ejercicio pasado? Vi el video porque no entendía muy bien el enunciado y eh, lo continué y lo terminé, pero quería hacer una pregunta Ok, de acuerdo. sobre, porque en el Está bien. video me parece que muestran que las funciones que van en el main las ponen en un archivo aparte, como un punto H. Y yo lo intenté hacer, pero me daba un error y tuve que hacerlo directamente en el punto CPP. Y no sé por qué era. Ok, ya te di, de acuerdo, lo podemos revisar rápidamente para luego desarrollar todo el ejercicio. Ya te di los permisos. A ver, por favor, preséntalo. Presenta tu desarrollo. Me confirma que es el profesor. Ujú. Ahí está cargando y le das un poquito de zoom para... Ahí sí, o más grande. Sí, no, ahí está bien, gracias. Ya. Para lo de la clase de contacto, hice un arreglo para eso de las redes. Y aquí puse la información de cada red. Y además hice que se vincule con un índice, que lo puse aquí. Y la fecha lo puse también en un arreglo para el mes, el año y el día. Y bueno, solamente en esta clase se usaron setters y getters Ujú. para lo del arreglo en sí, que iba a manejar todos los contactos. Eh, Puse tres métodos que eran de agregar contacto, eliminar contacto y modificar el dato del contacto que se quiera. En agregar contacto, como en el ejercicio que mostró la clase pasada, puso un arreglo temporal y fui pasando los datos y al final eliminar. Pero no estoy seguro si es correcto hacer esta parte de acá, porque si uno va agregando más contactos, entonces eh, quedarían temporales, por así decirlo, sueltos y estaría ocupando más memoria. No sé si está correcto esta parte. Eh, a ver, claro, eso es parecido a lo que hicimos la clase pasada. A ver, en línea 33 creas un arreglo temporal. Ajá, sí, correcto. Luego en la línea 35 vas recorriendo el arreglo. ¿Ok? Y lo que haces es trasladas tu arreglo actual al temporal. No, vas copiando, vas copiando, vas copiando. ¿Ok? Y el que se va a agregar va a estar al final. Entonces en la línea 38 agregas ese nuevo nodo al final. Perfecto, muy bien. ¿Qué queda? Pues primero en la línea 48 borras, ¿no? Con delete, no borras el puntero, sino borras la memoria a la cual está apuntando el puntero. ¿De quién? ¿De qué puntero estamos hablando? Del arreglo original, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya borras la memoria del arreglo original, entonces ya no, ya solamente queda el punterito, nada más. Y todo lo que ocupó con los números o con los valores, los objetos que estaban dentro, ya desaparecieron, porque el delete lo que hace es borra la memoria. ¿Ok? Entonces ya no es necesario volver a recorrer ese arreglo, porque no sé por qué has vuelto nuevamente en la 41, has vuelto a generar un nuevo arreglo. No, lo que se tiene que hacer es, ajá, de la 41 a la 46 puedes remover esa parte o comentarla. ¿No? Hay que quitar eso, O sea, esta parte ¿ok? ya no sería necesaria. No, ya no es necesario, ¿ok? Ya, profesor. Bórralo. Y No, pero es que no acabamos para que termines, para que se termine bien ya. el algoritmo. Bórrala y ahí te indico qué falta. Esta parte lo borro entonces. Sí, sí, por favor, bórrala. ¿Ok? Uh -huh.
Ya. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Tenemos que el arreglo es tu arreglo original. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás borrando la memoria a la cual estaba apuntando los objetos, ¿ok? Pero ese arreglo tiene que seguir manteniendo los datos. Si lo dejamos ahí, solamente estamos dejando el puntero arreglo solito, sin datos, y eso no nos ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ese puntero apunte a la dirección de memoria del arreglo que ahora sí tiene los datos. ¿Quién es tu arreglo que tiene los datos? El ¿Quién es temporal. el que los tiene? El TEM. Entonces, copia TEM, ponlo abajo, y esa dirección de memoria asígnasela al, eh, a tu puntero arreglo. Ajá, igual a TEM. Ujú. Listo. Ahora, ¿qué hemos hecho con eso? Todo lo que apuntaba el puntero TEM, que son todos los objetos que están ahí, todos los contactos, ahora los está apuntando arreglo. ¿Ok? ¿Hay duplicidad? No. Lo único que hay es que hay dos punteros que están apuntando a esos objetos. El arreglo original y el temporal. ¿Ok? Pero un puntero no ocupa mucha memoria. Es diferente a tener dos cosas duplicadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te faltaba. Ya, gracias, profesor. Esa era mi duda. Eh, para eliminar Ujú. el contacto, lo que hice fue pasar el índice del arreglo, porque en el programa se muestra la lista de los contactos y uno elige cuál quiere eliminar. Y entonces Ujú. se elimina el arreglo original y el tamaño se le disminuye, se crea otra vez un arreglo temporal y se empieza a copiar los contactos hasta que llegue al momento, al índice que se eliminó y Ujú. se salta un espacio en el arreglo original. Y bueno, esa parte sería también lo mismo que lo anterior, ¿no? Ujú. Ya. Ujú. Ya. Ahí el eliminar también podríamos darle una mejora más, ¿ok? Pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora que voy a explicar el ejercicio, ahí van a notar también de repente el algoritmo que les voy a plantear tiene un cierto cambio y podría mejorar esta parte, ¿ok? Bien. Eh, a ver, Gianfranco, el código que has hecho eh, guarda, elimina, modifica los contactos o todavía no. Sí, también. A ver, Eh, ¿puedes ejecutarlo, por favor? ya. Por ejemplo, ahora no hay ningún contacto y le demuestra el mensaje. Agregar contacto, y ahora mostrar el contacto, sí. Si se desea eliminar o modificar un contacto también se puede. Ya. Tendría que elegir, por ejemplo, si quiero elegir el 2, eso está validado también. Y aquí me saldría el dato que se quiere modificar el contacto. Por ejemplo, la red social. Y con- se muestra también actualizado. Y para eliminar un contacto también está funcionando. Mm, Pero ya. como le digo en el video, estas funciones lo hacen en un archivo aparte, pero yo también lo intenté Ya. y me da un error cuando ponía esos parámetros, aunque incluyera, como acá, aunque incluyera el Ujú. archivo de la clase. No, no sé por qué era. Lo tuve que hacer en el principal. Ya. De repente no pusiste el mismo nombre del archivo. A ver, ¿existe tu archivo arreglo 3.h o no Sí, existe? sí, el de acá es pues, el que maneja el agregar y eliminar contacto. Ujú. ¿Y ahí tienes una sola clase o tienes más de una clase?
Una Solamente sola, el ¿no? contacto. Ya. Ok, ahora vamos a revisar todo eso, de repente ahí se te despeja esa duda. En todo caso, si luego de la clase de hoy con la explicación tu código no se arregla, me puedes enviar por correo para poder revisarlo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es revisar todo el ejercicio, por ahí también vamos a ver otras formas de cómo manejar eh, eh, valores, ¿no? Una lista de valores. Por ejemplo, ahí hablan de redes sociales, ¿no? Facebook, es una lista. Hay formas, hay unas estructuras que nos permiten manejar sin necesidad de manejarlo como arreglo. Lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Bien, Gianfranco, te voy a colocar 0.5, ¿ok? También por lo menos por el intento, el esfuerzo. Bueno, de hecho está corriendo tu código, ¿ok? Y con el objetivo también que lo mejores, ¿ok? Las mejoras que se puedan dar, espero de que con la explicación que voy a hacer se logren, ¿no? Y si no, igual tú o cualquiera me puede enviar su código o podemos revisarlo en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, bien, Franco, gracias. Bien, ya, primero jóvenes, no hay que descuidar el curso, ¿ok? Como de repente en programación 1 se acordarán, los temas que vamos aprendiendo ahora, en la siguiente semana, en los siguientes temas, prácticamente se utilizan. Ya no se vuelve nuevamente ¿cómo era esto? No, se utiliza. Entonces, si nos atrasamos y no entendemos un concepto, pues se va haciendo una bola de nieve. Cuando lleguemos al final, a mitad de ciclo, pues vamos a darnos cuenta de que, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no practiqué? ¿Ok? Entonces, no hay que dejarlo para último momento. Bien, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿ya? Y espero de que esta sea la primera vez, pero también que no vuelva a pasar de que no desarrollen los ejercicios. Es para ustedes mismos, jóvenes, ¿ok? Bien, voy a compartir mi pantalla. El ejercicio es un poquito, el código no es tan sencillo, es un poquito extenso. A mí me gusta siempre hacer los códigos desde cero, pero a veces cuando el tiempo no nos ayuda, entonces eh, vamos a demorar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo el ejercicio desarrollado, les voy a compartir también luego todo el ejercicio, y las clases, la sección de código que es un poquito ya sencilla, voy a copiarla, ¿ok? Y me voy a centrar más en lo que es, digamos, lo más importante de todo esto, que es el mantenimiento de la colección de datos, es decir, cómo agregar un elemento, cómo eliminar un elemento en mi arreglo, cómo modificar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Para agilizarlo y demorarnos, sí, pero en los algoritmos, que son los más importantes. ¿De acuerdo? ¿Están ahí? Ya, ya, despierten, chicos. Yo sé que es tarde, pero tienen que estar atentos. Bien, entonces, le damos una mirada rápida al enunciado. ¿Ok? A ver, ¿todos están viendo? Sí, ya. El enunciado, ¿ok? Está en su hoja de ejercicio. Nos dice, una tarde de verano, Paco y Papo, dos estudiantes famosos, deciden crear un programa, ¿para qué? Para administrar contactos. ¿Ok? Sus contactos, ¿no? Como los que tenemos en nuestra agenda, del teléfono, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ahí está el requerimiento. Administrar, gestionar contactos. ¿Ok? Nos dice, la información que se necesita, se entiende para cada contacto, son el nombre del contacto, el teléfono del contacto, el sexo, si es masculino o femenino, la facultad, ¿no? Se entiende que son estudiantes, fecha de nacimiento, correo, ¿ok? Red social, y se manejan estas redes sociales indicadas acá, Facebook, Google, Twitter y WhatsApp, esas cuatro, ¿de acuerdo? Sería una colección de datos ahí. Con esta información se va a desarrollar una aplicación que utilizará la técnica de programación orientada a objetos.
que es el tema que estamos ya 2 semanas aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? En resumen, nos dice, cuando llegue un contacto nuevo, hay que registrarlo y que se guarde en esa colección de datos. O sea, que se agregue un nuevo contacto. Y ese contacto va a tener todos estos datos de acá, nombre, teléfono, sexo, facultad, etc. ¿Ok? Entonces, un contacto se va a manejar como una clase, donde los atributos de esa clase van a ser todos estos de acá. Nombre, teléfono, sexo, facultad, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a manejar? Como va a ser una colección de datos, vamos a tener que manejar un arreglo de objetos. Un arreglo donde cada uno de sus elementos va a ser un contacto. Un objeto contacto 1, objeto contacto 2, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que tengamos esa colección, ¿cómo la vamos a ir llenando? Pues agregando un nuevo elemento. Es como agregar un nuevo elemento, un arreglo. ¿Ok? Pero ahí nos vamos a chocar con una barrera, como sucedió en el caso de la clase madre, ¿no? Que vimos la sesión pasada. Si nosotros definimos un arreglo de tamaño 5, es decir, va a soportar 5 elementos, si yo voy a agregar uno nuevo, no se puede en el arreglo, porque el arreglo ya tiene un tamaño definido. A un arreglo de tamaño 5 que tiene 5 elementos, yo no le puedo agregar un elemento 6. Entonces ahí vienen los algoritmos, como hicimos en el caso anterior, para cómo hacer para que ese arreglo crezca. Y para eso siempre vamos a usar un arreglo temporal. Eso lo hicimos en la clase pasada y por ahí sus compañeros que han presentado, por ahí también dieron alguna alcance sobre eso. ¿Okay? Entonces, en eso nos vamos a basar. Cómo agregamos un nuevo objeto, cómo eliminamos un objeto, cómo modificamos un objeto. ¿Ok? Y eso es lo que nos pide, fíjense. Registrar quiere decir agregar. Modificar, ya sabemos. Eliminar, también entendemos de qué se trata. Y finalmente, reportes. Reportes basados en los objetos que hemos creado. ¿De acuerdo? Bien. Teniendo claro el alcance, lo siguiente es diseño. Diseñamos nuestra solución. ¿Ok? Entonces el diseño, para el diseño usamos el diagrama de clases. ¿Ok? De los ejemplos que han presentado, yo he visto de que la fecha es un atributo más de la clase. Y no está mal, está bien. Pero en este planteamiento estoy manejando la fecha como una clase más. ¿Ok? Como una clase más. Es otra forma de ver también esta solución. ¿Podrían manejar la fecha solamente como un string o algo parecido? Sí, también se puede. Pero vamos a plantearlo así. ¿Ok? Entonces tenemos una clase fecha, que va a tener día, mes y año, y sus métodos para mostrar la fecha. Una clase contacto, que es la central, la clase central, la más importante, donde se van a guardar todos sus atributos. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Y como hay dos clases, ahí vemos la relación entre ellas, entre esas dos clases. Y decimos, una fecha le va a pertenecer, ¿se entiende? Que es la fe, que va a representar la fecha de nacimiento de ese contacto. Entonces, un contacto, ¿ok? ¿Cuántas fechas podría tener? Un contacto podría tener, pues muchas. Puede ser de nacimiento, puede ser pues de, no sé, de matrimonio, qué sé yo, ¿no? Pueden ser varias, ¿ok? Sin embargo, una fecha en específico solo y solo si le pertenece a un solo contacto, ¿ok? Entonces, por eso esa relación de uno a muchos para el lado de la fecha y uno en el caso del contacto, ¿de acuerdo? Y hay una relación que se identifica. Este simbolito de acá, ese rombito o diamante, como hemos mencionado en la sesión anterior, significa una relación de agregación. Es decir, la clase fecha va a estar agregada en la clase contacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá hay un atributo que se llama fecha de nacimiento y es parte de contacto. O sea, fecha de nacimiento es del tipo fecha, de la clase fecha, y fecha está agregada, como estamos viendo acá, a contacto. Entonces ahí ya, desde ahí ya vemos una agregación, una relación de agregación. ¿Cómo se representa? Por esta línea y ese rombo.
¿Ok? Bien, tenemos una clase más. Esa clase más la vamos a llamar gestión de contactos. Y a partir de ahora, a esta clase podemos llamarla controladora. No es que exista una clase como tal controladora, sino va a ser la función de controlar. ¿Qué va a controlar? ¿Qué va a mantener? ¿Qué mantenimiento va a hacer? Va a mantener a los contactos. Es decir, esta clase que va a manejar un arreglo, una colección de datos, va a controlar cuándo se agrega un contacto, cuándo se elimina un contacto, cuándo se modifica un contacto, o va a generar reportes. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en algunos casos, de repente ustedes han intentado hacerlo todo con una sola clase. O en la misma clase contacto, colocar el arreglo. O de repente el arreglo, llevarlo al main. Pues no es una buena técnica de programación. ¿Ok? Tenemos la clase contacto y tengamos una clase que controle todo el mantenimiento que se va a hacer con los contactos. Es decir, una clase que gestione cuándo agregar contactos. Y ahí tenemos que definir el algoritmo para agregar. Cuándo eliminar contactos. Cuándo generar reportes. A esa clase la vamos a llamar gestión de contactos. ¿Ok? A este tipo de clase que gestiona las acciones que se hacen sobre objetos, en este caso sobre el objeto, la clase contacto, se les llama clase controladoras. No se olviden que son importantes. ¿Ok? Acá se gestiona todo. Si más adelante nos piden guardar todo este reporte en un archivo, que lo vamos a aprender semanas a futuro, ¿ok? Entonces todo eso, todas esas acciones se manejan acá, en gestión contacto, no en contacto, porque contacto es la clase base, esa se deja libre con sus atributos y sus métodos propios de ella. Si se tiene que hacer alguna gestión con esa clase, manejemos una clase controladora, como en este caso, la clase gestión contactos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tenemos 3 clases. Vamos a ir implementando una por una. ¿Ok? Bien, esta es la clase anterior. Vamos a borrarla. Como les digo, voy a copiar algunos extractos de código para que para facilitar el aprendizaje y concentrémonos en lo más importante. ¿Ok? Si igual tienen alguna duda, me lo preguntan. Entonces, tenemos 3 clases, por lo tanto vamos a crear 3 archivos. El primer archivo va a ser para esta clase fecha. Entonces venimos acá, archivo encabezado, agregar, nuevo elemento, y le ponemos al archivo un nombre igual que la clase. Entonces vamos a llamarle fecha. ¿Ok? Bien, y esa clase pues va a ser bastante sencilla. ¿Ok? Aunque yo le agregué algunas cosas que de repente a ustedes les va a servir, pero lo pueden hacer de una forma más sencilla. Fíjense, voy a copiar el código. Está acá. Yo les voy a pasar este código después, ¿ok? Con el objetivo de que lo sigan revisando. Fíjense, clase fecha. ¿Qué tiene? 3 atributos. Los más importantes, por supuesto. Día, mes y año. Y lo voy a manejar todo como entero. ¿Ok? Entonces los 3 son enteros. Su constructor, su destructor, que creo que ya todos a estas alturas entendemos. El set, los set para setear un día, o un mes, o un año a esa fecha. Y los get para hacer lo contrario, ¿no? Para recuperar esos días, meses y años. ¿Ok? Ya, y acá comienzo a hacer ya algunos métodos que si ustedes gustan lo pueden hacer, si no, no, pero les va a servir porque para obtener una fecha o cuando el usuario ingrese la fecha, pues vamos a validar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos que el mes, como acá vemos, que está en entero, se maneje como texto, por ejemplo, si el mes en enteros es 1, yo quiero que se imprima enero, entonces hacemos un switch de ese valor que vamos a darle como mes. ¿Ok? Entonces, si es 1, el mes
Fíjense acá, esta variable es string, o sea, es una cadena, entonces guardamos en esa cadena la palabra enero. Si es 2, febrero, y así hasta el último mes, diciembre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente una conversión. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nuestra presentación, cuando nos pidan la fecha de nacimiento, pues tenga otro formato, ¿no? Ah, mi fecha de nacimiento es el 15 de abril de 1900 tanto, o 2000 y tanto. ¿Ok? Bien, otro método más para determinar si es que el año es bisiesto o no. ¿Ok? ¿Esto con qué se hace? Con el fin de validar que la entrada de datos sea correcta. Nada más. ¿Ok? Justamente acá, cuando ingresen una fecha, vamos a ver que la fecha sea válida. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, estos métodos los pueden revisar más a detalle, no son necesarios, pero ustedes van a tener este código y con esto se va a asegurar de que el código pues sea correcto. Por ejemplo, ¿qué hace determinar fecha válida? ¿Ok? Utiliza dos arreglos estáticos. ¿Ok? Donde el primer arreglo tiene la cantidad de días por mes para un año bisiesto, ¿no? Por ejemplo, un año bisiesto, enero tiene 31, febrero 29, marzo 31, abril 30 y así. ¿Ok? Todo eso lo tiene en un arreglo. Y utiliza otro arreglo que maneje la cantidad de días por mes, pero de un año no bisiesto, o sea, un año, digamos, normal. Entonces, la única diferencia, o la más importante, es que febrero tiene 28, y en el primer caso, febrero tiene, en un año bisiesto, tiene 29. ¿Ok? Pero para hacer eso, justamente para validar, ¿no? Cuando el usuario ingrese una fecha, antes de guardarla en el objeto correspondiente, vamos a validar. ¿Ok? Que el mes esté entre 1 y 12 y que el año sea mayor que 1. Porque nos puede decir, ah, mi fecha de nacimiento es el 15 del mes 15 del año menos 3. ¿Ok? Entonces puede ser un dato inválido. Entonces, con esto que estamos haciendo, simplemente validando que los meses estén entre 1 y 12 y que el año por lo menos sea mayor que 1, ¿no? Bueno, ya si ingresa 2, bueno, se le va a aceptar, pero por lo menos que sea válido. ¿Ok? Y luego comenzamos a validar, pues, ¿no? Si es que el año es bisiesto, ¿ok? Determinamos el día de ese mes de esa forma, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuántos días tiene ese mes que es bisiesto? ¿Ok? Entonces, fíjense, digamos que sea marzo. Entonces, los índices del arreglo son 0, 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando nos diga marzo, él va a ingresar 3, el número 3, ¿no es cierto? Porque marzo está representado por 3. Pero en el arreglo, 1, 2, 3, ahí sería marzo, pero el arreglo, su primer índice no es 1, es 0. Entonces es 0, 1, 2. Marzo está en el índice 2. Por eso se le resta acá el mes que ingresa el usuario ingresa 3 y yo le resto 1. Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Va a ir al índice 2. 0, 1, 2. Ahí están los días de marzo. 31 días tiene marzo. ¿Ok? Entonces así, va sacando los días del mes, así sea el año bisiesto o no. ¿Ok? ¿Y para qué? Para validar si el día que ha ingresado, pues corresponde, ¿no? Si él ingresa en febrero, que tiene, me dice el 30 de febrero, entonces no corresponde, ¿no? Porque febrero máximo tiene 29 en un año bisiesto y un año normal tiene 28. Entonces, básicamente es para eso, ¿no? Acá valida si es correcto o no. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Esto se puede usar o no, pero si quieren hacer un programa así bien consistente que valide la fecha, pueden utilizar estos métodos de acá. ¿De acuerdo? Finalmente, este no es el objetivo de lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, hasta ahí, si ha entendido la implementación de esta primera clase, fecha, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí, jóvenes, se va entendiendo? ¿Hay dudas?
a ver, espero que de verdad se esté entendiendo, ¿no? Y si no, como les digo, yo les voy a compartir el código con la intención de que les den un doble check, ¿ok? Bien, ahora sí vamos a una de las clases ya más importantes y de cara a lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, la siguiente clase es la clase contacto, ¿ok? La que está en el centro. Entonces, vamos a construir el archivo y colocar la clase allí. Agregar la clase contacto. Contacto.h. ¿Ok? Ahí está. Y nuevamente me voy a tomar la libertad de utilizar ya este código de acá. ¿Okay? Y acá sí nos detenemos en algunos puntos y ustedes también me pueden preguntar o interrumpir en algunos puntos que no estén claros. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto. Tenemos la clase contacto, ¿no? Y vamos a revisar sus atributos, como está acá. Nombre, teléfono, sexo, facultad, fecha de nacimiento, email y red social. Entonces, nombre, un string. Pueden hacerlo con asterisco a char también. Pero lo voy a usar con un string, ¿ok? Teléfono lo voy a manejar con un entero, como un entero. Sexo, un char, porque va a tener dos valores, femenino, masculino. Facultad. Mi facultad es ciencias de la computación. O ingeniería, perdón, ¿no? Ingeniería, no sé, de tecnología de información. Ya, un string, porque pueden ser varias palabras. Fecha de nacimiento. Y acá, fíjense, acá hay una agregación. Una relación de agregación. ¿Por qué? Porque esta variable es del tipo fecha, que es la clase que hemos creado al inicio. ¿Ok? Acá se está agregando. ¿Ok? Esta clase de fecha que creamos al inicio está agregada dentro de esta clase. Entonces, la clase contacto está conteniendo, es la contenedora de esa clase fecha. ¿Ok? Bien, ahí hay una agregación. Luego el email es un string y fíjense acá hay otro punto de mejora. La variable red, que va a representar una red social. La hemos podido manejar como string, sí, para que el usuario ingrese a Facebook, Google, etc. Pero fíjense acá, se ha adicionado este tipo de dato que se llama enumeración. ¿Para qué? Para facilitarnos un poquito, el manejo de datos cuando estos están dentro de una pequeña lista, de una pequeña colección. ¿Ok? Bien, a ver, antes de continuar, creo que alguien tenía un comentario. Paolo, Sí, ¿algún profesor. comentario? Sí, la clase fecha está dentro de la propia clase de contacto, ¿no? En la línea 17, fecha de nacimiento. Sí, Es, correcto, es decir, se pueden poner correcto. ilimitados objetos, o mejor dicho, clase de objetos dentro de una propia clase. Claro, por ejemplo, fecha cumpleaños, ¿no? Digamos, que sea otra fecha, ¿no? Sí. Fecha cumpleaños. Entonces, esta variable, como va a tener los mismos atributos que fecha, porque tiene día, mes y año, pues yo puedo poner así. Entonces ya tengo dos atributos de la clase fecha. Entonces, y puedo tener n atributos de la misma clase, de acuerdo a mi necesidad. ¿Ok? Ya, gracias, profesor. Muy bien. Gracias, gracias. Listo. Vamos a borrarlo porque... Ok. Vamos a borrarlo porque no es el caso. ¿Ok? Pero sí se puede hacer eso. Bien. Lo otro que les decía, enumeración. Entonces, fíjense, ¿qué es esto de enumeración? De repente es nuevo para muchos de ustedes. Otros de repente ya lo han usado en un curso anterior. Pues la enumeración es etiquetar una colección, una lista de elementos. ¿Ok? Por ejemplo, mi lista de elementos es Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Entonces yo los pongo dentro, no es un arreglo, ojo, pero sí se maneja como si fuera un arreglo. Yo los pongo dentro de llaves y es una enumeración, están enumerados esa lista de elementos. Y yo le pongo un nombre a esa lista. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, yo quiero manejar, en este ejemplo, el contacto, a ver,
Se va a identificar por colores. Ah, ¿qué colores? Rojo, negro, marrón. Ok, bueno, ay, lo estoy poniendo en inglés, pero rojo, negro, marrón, amarillo, ¿no? Ahí está. Entonces, yo puedo hacer de dos formas. Manejar de repente una variable, acá, ¿no? Una variable así, color, ¿no? Para el contacto, y que me diga un entero, ¿no? Ah, ya. Entonces yo, en algún lado apunto, no es parte del código, digo, ah, ya, ok. El 0 va a ser para el rojo. El 1 va a ser para el negro. Y el 3, perdón, el 2 va a ser para el marrón y el 3 para el amarillo. ¿Ok? Listo. Sí, sí se puede hacer. De hecho que se puede hacer. Pero yo internamente lo apunto, en algún lado lo comento, así, ¿no? Rojo, 0 rojo, 1 negro, 2 marrón y 3 amarillo. Listo. Entonces, en cada parte del código, cuando yo quiera referirme a rojo, pues yo voy a volver acá y digo, ah, no, ¿cuál era el rojo? Ah, sí, era el 0, ¿no? Ah, ya. Luego, hay más código por ahí o en otro archivo. Ahora toca amarillo, ¿no? ¿Qué era amarillo? 3, pero tengo que volver acá. ¿Ok? Entonces, la enumeración nos ayuda en eso. Fíjense, yo puedo poner esas 4 etiquetas, rojo, negro, marrón y amarillo, y luego le puedo decir que esta es una enumeración. Y digo que es una numeración del tipo, así, color, con mayúsculas. ¿Ok? Esto de acá, ¿es lo mismo que está acá? Sí, es lo mismo. ¿Ok? Pero con la diferencia de que cuando yo quiero una variable color, yo lo puedo declarar así. Así como lo he declarado. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo maneje esta variable más adelante, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, yo no voy a poner 0, porque no me voy a... ¿Qué es más fácil? ¿Acordarse que el rojo es 0 y que el 1 es negro y que el 2 es marrón? No. Es mejor que yo directamente, cuando quiera darle un valor a esta variable, diga, ah, es rojo. Le pongo la etiqueta rojo. ¿Ok? Este color es rojo. Me falta el punto y coma. Inicia con el color rojo. Ah, le pongo rojo, pues, ¿no? Ahí está. Eso es más fácil acordarse o más fácil de manejar que decir, ah, ya, su color inicial es 0. Y yo internamente sé que, acá sería, ¿no? Su color inicial es 0. Y yo internamente sé que el color inicial es rojo, pero tendría que venir a ver eso. Entonces es lo mismo. Finalmente esto de acá es 0, internamente para el compilador esto es 0, 1, 2 y 3. Pero eso es para el compilador. A nosotros más nos ayuda cuando querramos llamar al rojo, lo llamamos por su nombre, rojo. Cuando querramos negro, negro. Y así, ¿no? Marrón y amarillo. Eso es simplemente la enumeración. Es una colección de datos etiquetados. ¿Ok? Y nos va a ayudar en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no decir que Facebook es 1, que Google es 2, o que Facebook es una F, que Google es una G, ¿no? Para no manejarlo de esa forma, entonces lo que hacemos es esto. Defino, y acá yo puedo poner cualquier nombre, cualquier etiqueta. Defino mis etiquetas y les pongo un nombre. Esa va a ser una enumeración. Le voy a llamar red social. ¿Y qué elementos va a tener esta enumeración red social? Estos 4. Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Entonces, como yo necesito un atributo que maneje esos 4 valores, yo simplemente pongo mi variable, o en este caso mi atributo red, ¿de qué tipo? No va a ser entero, char, ¿no? Sino va a ser de este tipo que acabo de crear yo mismo. Red social. ¿Ok? Internamente el compilador a este lo va a manejar como un 1, perdón, como un 0, como un 1, como un 2 y como un 3. ¿Ok? Esta es una alternativa. Si ustedes gustan, no lo pueden manejar así, lo pueden manejar como un char y internamente ustedes manejan que esta es una F, una G, una T, una W. ¿Ok? O pueden manejarlo como acabo de explicar, como un entero. Pero yo les doy una opción más, a ver si de repente les gusta esto y ya pueden hacerlo parte de su programación. ¿De acuerdo? Esto se llama
tipos de datos enumerados o enumeración. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió qué significa y cómo usarlo? ¿Sí? ¿El resto, jóvenes? ¿Entendible? Ya. Ok. Pónganlo en práctica, ¿no? De repente les gusta y si no, simplemente no lo usen, ¿no? Y utilicen las técnicas de ustedes. ¿De acuerdo? Pero yo creo que sí es, yo les sugiero, ¿no? Es bastante útil. Bien, ya tenemos los atributos, ¿ok? Luego, los métodos. Bueno, el constructor, el destructor, los métodos get, set, ¿ok? Esto de acá no hay mucha vuelta que darle, pero fíjense en el detalle de este atributo red, como digamos es un tipo enumeración nuevo, entonces fíjense, si yo quiero setearle un atributo del tipo red social, entonces yo no voy a poner acá que sea un entero, ¿no? Un entero, o perdón, un chart, ¿sí? ¿Ok? O un, no sé, un string. Yo puedo o tengo la libertad de colocarle el mismo tipo que he definido acá. Red social, porque es como un tipo. Entonces estoy diciendo que este tipo que voy a setear es del tipo enumeración que acabo de crear. Igual, cuando necesite retornar ese atributo red, va a ser de ese tipo red social. ¿De acuerdo? Y eso lo acabo de definir yo así, red social. ¿Ok? Bien, los get, los sets, pues ya eso creo que está claro, ¿no? El set es para setear un valor y el get es para obtener un valor. ¿Ok? Y acá mostramos los datos de ese contacto. Fíjense que acá estoy en una sola clase, no en una colección. Me estoy enfocando en una clase contacto. Entonces, si yo quiero mostrar los datos de ese contacto, pongo nombre, ahí está su nombre, ¿no? Obtengo y muestro el atributo nombre. Teléfono, ahí está el teléfono. Sexo, pues como sexo está guardado en una variable carácter, y como yo estoy mostrando, estoy imprimiéndole al usuario no es bueno que yo le diga, ah, su sexo es F, ¿no? O su sexo es M, sino decirle completo, ¿no? Su sexo es femenino o masculino. Entonces hago un switch acá, ¿no? Previamente convirtiéndolo a mayúsculas. Si es F, lo que se ha guardado en el contacto, lo seteo como femenino. Si es M, pues como masculino. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Bueno, la facultad la imprimo directamente porque es un string. La fecha de nacimiento, fíjense que la fecha de nacimiento la obtengo de la clase fecha, ¿no? Obtengo el día, el mes y el año, ¿ok? Lo convierto a un string con esta función toString que ya la hemos visto también en el ejemplo anterior, de la sesión anterior, y le imprimo la fecha tal cual nosotros lo leemos, ¿no? El 20 de abril, ya como letra, no como número, de 1900 o del 2015, por ejemplo. El email es un string, lo imprimo directamente. Y en el caso de red, que es una etiqueta, pues yo comienzo a analizar, ¿no? Si esta etiqueta que está guardada es Facebook, y este Facebook es el valor que yo mismo le he puesto acá, Facebook. Si es esa etiqueta, entonces yo voy a imprimir en la consola el texto Facebook. Yo no puedo imprimir esta etiqueta. Acuérdense, es una etiqueta simplemente. Si yo trato de imprimir, me va a imprimir 0 o un número. ¿Ok? 0, acá imprimiría 1, 2 y 3, ¿no? Entonces yo lo que hago es analizo. ¿Es Facebook? Sí. Ah, entonces imprimo el texto Facebook. Acuérdense, esto es una etiqueta. No son cadenas, no son caracteres, no son etiquetas. ¿De acuerdo? Esas son las enumeraciones. Entonces acá, ahí hago la conversión. Si es Facebook, imprimo Facebook. Si es Google, la etiqueta, entonces imprimo Google y así. ¿De acuerdo? Y esa sería la clase contacto. ¿Ok? Básicamente su constructor, su destructor, que no hacen nada, fíjense. Los getSet
Y acá, digamos, el que tiene un poquito más de detalle es el método mostrar contactos. Se imprime todos los atributos. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí sobre esta clase contacto? A ver, permítanme un minuto, por favor, mientras alistan alguna pregunta, si es que la tienen. Un minuto, por favor. Ya. Ok, jóvenes. No hubo ninguna pregunta, ¿verdad? Ya. Fíjense cómo la clase contacto, así como está, yo no le estoy agregando ningún arreglo, ninguna colección de datos. La clase contacto está limpia, solo con sus atributos. Los get, los subconstructor, destructor, get, set, y bueno, este método que es el, digamos, el más detalloso, ¿no? Que es el que tiene la impresión de sus atributos, ¿no? Que muestra los atributos. Pero yo hasta acá, yo no manejo ningún arreglo. ¿Por qué? Porque esta clase está representando a ella misma, a esa entidad y sus atributos. ¿Ok? Pero como yo sé por mi diagrama de clases de que yo no voy a manejar un solo contacto, sino una colección de contactos, porque esta es una relación de agregación, entonces voy a manejar esa colección en la otra clase, gestión de contactos. ¿Ok? Entonces vamos allí. Creamos otra clase que se llame gestión contactos. Gestión contactos. ¿Ok? Y es allí donde vamos a manejar la colección de datos. ¿Ok? Vamos a ver. Y acá sí vamos a tratar de revisar a detalle. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá yo recién construyo un arreglo de objetos contactos. ¿Ok? El tamaño para saber cuántos elementos va llevando ese arreglo, porque va a ir creciendo a medida que le agreguemos contactos, o va a ir disminuyendo si es que vamos eliminando. Y luego los métodos para agregar, eliminar, modificar y los reportes. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Y acá están los algoritmos que ustedes tienen que tenerlos claros. ¿Ok? Una vez que tengamos claro cómo agregar, cómo eliminar, cómo modificar, con toda libertad pueden usar los contenedores como vector. Pero si nosotros vamos a usar los contenedores sin saber qué cosa hace el push del vector, pues no estaría bien, ¿no? Este curso es para enfocarse en los algoritmos. El curso no es para enfocarse cómo usar una clase o una estructura vector. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, gestión de contactos. Es el constructor que hace, la lista la inicializa en null y el tamaño es 0. ¿Ok? El destructor borra esa lista de contactos. Si tiene contactos, ya el destructor se utiliza cuando ya esa clase no se va a utilizar. Cuando la clase contactos no se va a utilizar, entonces borra todo. Y empezamos. ¿Ok? ¿Cómo listamos los contactos? Por acá les...
Creo que les agregué un Excel que nos ayude a... Acá creo que está. Acá, mucha atención a esto para que se puedan entender los algoritmos que se usan. De hecho, ya vimos el primero, que es agregar al final, ¿no? Agregar al final, en el ejercicio anterior lo vimos. Entonces, este arreglo de acá, jóvenes, señoritas, estos dos punteros, les había explicado, son dos punteros, ¿por qué? Porque un puntero maneja los índices del arreglo, ¿ok? Y como este arreglo no va a tener enteros, no va a tener decimales, sino sus elementos van a ser objetos, en este caso objetos de la clase contacto, entonces el segundo puntero va a manejar esos objetos. Por ejemplo, si queremos el elemento de índice 3, entonces el primer puntero se va a situar allí. Y el segundo puntero va a ir y va a coger ese elemento que está dentro. Lo va a coger y va a obtener todos sus atributos, nombre, dirección, a medida que yo se los pida, ¿no? Dame nombre, get dirección, get red social, etc. O sus métodos, o los reportes, o todo lo que yo defina en la clase, este segundo puntero lo puede obtener. Por eso los dos punteros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo quiero listar los elementos, pues ¿qué hago? Leo con el primer puntero, voy a ir recorriendo índice por índice. Índice 0, y el segundo puntero va a extraer este objeto. Y va a obtener algún método que me permita imprimir el nombre y todos los atributos de ese objeto. Entonces, eso es lo que hacemos en este algoritmo. ¿Ok? Recorre el arreglo desde el índice 0 hasta el último índice. Acá, recorre. Una vez que está en el índice, el segundo puntero coge el objeto. Es como que si lo agarra, ¿no? Lo agarra ahí. Ok, ya lo tiene el puntero a ese objeto, al objeto de ese índice, entonces utiliza algún método para mostrar sus atributos. Entonces, ¿qué método está utilizando? El mostrar contacto. ¿Por qué? Porque ese método que está en el objeto contacto muestra todos sus atributos. Es el que vimos hace un momento, ¿no? Imprime el nombre, el teléfono, el sexo, etc. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el primer algoritmo para recorrer y, y mostrar cada elemento de la regla. Entonces, si yo lo dejo acá, hasta ahí, lista de i, por ejemplo, lista de 0, lista de 1, lista de 2, ¿eso que me va a devolver? Un objeto contacto. ¿Ok? Un objeto contacto. Entonces, yo de ese objeto, yo ya puedo acceder a cualquiera de sus métodos. Get, set, o en este caso, mostrar contacto. Entonces, de esa forma que vamos a hacer, imprimir los elementos de esa lista. ¿Ok? Atributo por atributo va a imprimir. ¿De acuerdo? Bien, el segundo método es agregar contacto. ¿Ok? Entonces, yo de un menú voy a elegir la opción agregar. ¿Ok? Cuando yo le pida agregar, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Pues yo voy a tener que construir un nuevo objeto contacto, colocarle todos los datos, nombre, dirección, todo lo que define un atributo contacto. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a agregar a la regla. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Define todas las variables de ese contacto, nombre, teléfono, sexo, todo lo que corresponda. ¿Y quién nos va a dar esa información? Pues el usuario. Le vamos pidiendo nombre, dame el nombre, y como el nombre, como en los casos que sus compañeros expusieron, los nombres pueden ser Luis Antonio, son dos palabras. Entonces yo voy a usar una función getLine, que es la que corregimos con su compañero. Acá está, getLine, para recibir más de una palabra. Si yo utilizo el CIN que siempre hemos usado como acá, simplemente va a obtener la primera palabra y el resto se pierde. Y no queremos eso. Queremos
leer toda la línea, ¿no? Entonces, lo que explicaba, ¿no? Al inicio, el getLine. Pero el getLine siempre está acompañada de dos funciones. Clear, sein.clear, para limpiar el buffer, porque de repente puede ser que nuestro programa, antes de recibir un nombre, recibió, pues, no sé, un verso ahí, ¿no? Un verso, un montón de letras. Entonces el buffer ya está lleno. Y entonces cuando vamos a recibir mi nombre, de repente ya no tiene espacio para más palabras, más letras. Por eso se hace el clear, para limpiar todo lo que estaba antes. Luego, el ignore, como dije, es para limpiar los caracteres de fin de línea, caracteres que no son imprimibles, ¿ok? Y que solamente se lea lo que me interesa, que sería el nombre o la dirección, ¿ok? Y el tercero, getLine, que utiliza como primer parámetro el sein, que es el que recibe los datos de la consola y los guarda. Fíjense, el segundo parámetro es la variable donde se va a guardar esa entrada de datos. Ahí lo guarda, en la variable nombre. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo mi primer dato, que es nombre, la voy seteando en mi objeto nodo. Fíjense, nodo se creó acá. Es un solo objeto. ¿De qué tipo? Es un puntero a contacto. Es decir, nodo va a ir creando un contacto. ¿Ok? Acá usa su constructor. Ya está listo ese objeto y le comienzo a setear sus atributos. Le seteo el nombre. Luego le pido el teléfono al usuario, ahí sí no hay problema, el teléfono es un número, lo recibe un entero, e inmediatamente se lo seteo al nodo, o sea, al contacto. Le pido el sexo, femenino, masculino, lo recibe en una variable de tipo char y se setea al contacto. Le pido facultad, como la facultad también es una cadena que puede tener varias palabras, al igual que nombre, pues utilizo getLine, ¿no? Para recibirlo como toda una línea. Una vez que lo obtengo, lo seteo al contacto. Hago lo mismo con la fecha, día, mes y año. Es decir, yo recibo del usuario todos los datos y todos los voy ingresando a mi objeto contacto. Una vez que yo ya tengo mi objeto contacto, acuérdense, ese objeto está solito. Ese objeto se tiene que agregar al arreglo. ¿Ok? Se tiene que agregar al arreglo. Entonces, una vez que yo tengo todos los datos, ya todos están acá en mi variable nodo, que es del tipo, así, contacto de esta clase. Ya está lista, ya tiene nombre, dirección, todo lo que corresponda, pero tengo que agregarla a mi arreglo. ¿Ok? Entonces utilizo este método. Y acá viene el algoritmo que ustedes tienen que tenerlo claro. ¿Cómo agrego un nuevo elemento a un arreglo que ya tiene un tamaño definido? Esto es lo mismo que hicimos en madre e hijo. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá está mi arreglo original. Digamos que tenga 8 elementos, como dijimos la vez pasada. O también pueden imaginar que tenga 0. Vamos a imaginar que tenga 8. ¿Ok? Entonces, si yo voy a agregar el noveno elemento, yo no puedo venir tranquilamente y decir, ah, acá lo adjunto, pues. Eso no se puede. Va a generar un error. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para agregar un elemento? Utilizo un vector temporal, pero que tenga como tamaño uno más que el arreglo original. Si este es mi arreglo original, que en este caso se llama lista, ¿sí? Lista a secas, ¿ok? Entonces yo construyo este vector de acá, que se llama lista temporal. ¿De acuerdo? Construyo este otro vector, lista temporal. ¿Y qué hago? Si el primer arreglo tenía 8, entonces a este le doy uno más, o sea, 9. ¿Ok? Y en el último índice, ahí coloco el nuevo, en este caso el nuevo objeto contacto. ¿De acuerdo? Pero antes de eso yo tengo que trasladar todos estos elementos, los traslado acá. Los voy copiando, ¿no? Del arreglo lista, los copio a lista temporal, a lista temporal, a lista temporal. Y al final agrego. Entonces, ese es el primer algoritmo que ustedes tienen que tener claro. ¿Cómo agrego un nuevo objeto a un arreglo dinámico? Nuevamente repetimos el algoritmo. Creo un arreglo temporal. Acá está.
Así se crea el arreglo temporal. ¿Ok? Es del mismo tipo, ¿no? Dos punteros al objeto contacto. ¿Ok? Pero ojo que es de un tamaño más. O sea, si el arreglo original era 8, este va a ser de 9. Si no, no tendría sentido. Tiene que ser con un espacio más. ¿Ok? Segundo paso, copio elemento por elemento. Fíjense, acá recorro todo el primer arreglo. Elemento por elemento, el elemento de índice 0, se lo copio al índice 0 del nuevo arreglo temporal. El de índice 1, se lo copio al índice 1 del temporal. El de índice 2, se lo copio al índice 2 del temporal. Es decir, todo esto de acá, como ven acá, lo copio acá. De tal forma que al final ya está lleno el temporal, pero este último espacio está en blanco. Ahí es donde agregamos el nuevo objeto. Entonces, fíjense, en el temporal, en el tamaño, como el tamaño es 9, justamente, perdón, el tamaño es 8, ¿no? ¿No es cierto? Pero el arreglo temporal lo hemos creado de 9 elementos. Entonces, en la posición 8, ¿ok? Acá, ahí vamos a agregar el nuevo objeto, en este caso el nuevo contacto. Allí lo agregamos. Y ya tenemos el arreglo temporal lleno. Pero en este momento, o sea, en esta línea, allí, ¿no? Luego de haber agregado el nuevo nodo en el último elemento y haber aumentado el tamaño, en ese momento yo tengo dos arreglos con dos memorias, las cuales están duplicadas. En ese momento tengo duplicidad. Estoy duplicando los datos. Entonces, ¿qué hago? Le hago un delete a este arreglo. Acá está. Digo, si el arreglo original lista es diferente a null, entonces bórralo. Delete. Pero ¿qué hace el delete? El delete, por concepto, definición de memoria dinámica, borra todo esto, o sea, borra el enlace que hay acá, todo esto lo borra, así, ya no ocupan memoria, y eso es bueno, pero el vector sigue. El vector no se borra, el puntero no se borra, solamente se borra la memoria a la cual está apuntando. ¿Ok? Entonces el delete lo que está haciendo es borrando toda esa memoria. ¿Ok? Y queda el puntero solito. El siguiente paso es, le digo, a ese puntero lista, apúntale a lo mismo que está apuntando el puntero lista temporal. Entonces, lista temporal está apuntando a este arreglo, donde están todos los datos que yo quiero, entonces lista hijo también va a apuntar ahí. ¿Qué voy a tener al final de este algoritmo? Dos punteros. Lista hijos, bueno, acá sería lista solamente, no se llama lista hijos. Lista apuntando a esto y lista temporal también apuntando a esto de acá. ¿Estoy duplicando espacio en memoria? No. Lo único que sí es que hay dos punteros apuntando a lo mismo, pero un puntero solamente ocupa 2 bytes, entonces no es mucho. ¿De acuerdo? Y esto ya está limpio con el delete. ¿Ok? De esa forma que he logrado agregar un nuevo elemento. Esto es lo que ustedes tienen que tener claro, ese algoritmo, cómo agrego un nuevo elemento. ¿Hasta ahí se entendió, jóvenes, cómo agrego un nuevo objeto a un arreglo dinámico? A ver, ¿se entendió hasta allí? Ya, que no voy a explicar todo, pues desde cero, ¿no? Porque lo he hecho con bastante paciencia. ¿Cuál es el punto que no entiende para poder volver a explicarle? Y poder cubrir también los otros algoritmos que nos faltan. ¿Qué parte no se entendió?
Ya. A ver, ojo que esto ya lo expliqué en la clase pasada, sino que simplemente lo estoy volviendo a explicar, pero para este ejercicio de contactos. Ya. Fíjense, para poder agregar un elemento a un arreglo, vuelvo a repetir, si el elemento tiene 8, yo no puedo agregar un noveno elemento, porque no se puede cambiar el tamaño del arreglo, ¿no? Yo no puedo decir, no, ahora tiene un 9 o después tiene 10, no. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un arreglo copia, un arreglo nuevo, temporal, pero que tenga un tamaño mayor. ¿Ok? Paso 1. Paso 2. Copio todos los elementos del arreglo original al arreglo temporal. Entonces se copia todo esto. ¿Y qué va a quedar vacío? El último índice. ¿Ok? Entonces, en el último índice, ya como mi objeto yo lo llené en el paso anterior con nombre, dirección, todo lo que corresponda, fecha de nacimiento, entonces lo agrego acá. ¿Ok? Este nuevo objeto lo agrego ahí. ¿Ok? El siguiente paso es que a estas alturas yo tengo dos objetos idénticos, a excepción de este último objeto. ¿No? Los dos arreglos son iguales. Entonces estoy duplicando memoria. ¿Qué hago? Borro, tengo que borrar este arreglo. Entonces, ¿qué hago al borrar? ¿Cómo logro borrar? Con el delete. Delete lista borra todo esto. Se queda así, sin ocupar memoria. Y eso es bueno. Estoy liberando memoria. Pero se quedó el vector. Entonces, ¿qué hago como último paso? Este vector hago que apunte a este arreglo que ya está con el nuevo objeto. ¿Ok? Ese es el algoritmo que se usa para agregar un elemento al final del arreglo. Acá tenía un arreglo de 8 elementos, acá ya tengo un arreglo de 9 elementos, pero siempre con el mismo puntero. Lista. ¿Ok? ¿Se entendió mejor ahora, Gianmarco? Ya. Ok. Listo. Entonces ya sabemos cómo agregar un nuevo elemento. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero agregar el elemento al inicio? Porque puede ocurrir eso, ¿no? Acá lo que he hecho es agregarlo al final. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregarlo al inicio? Pues el algoritmo se basa en lo mismo, siempre con un arreglo temporal. ¿Ok? La diferencia está que si yo quiero agregarlo al inicio, entonces al momento de copiar, el de índice 0 ya no va a ir en el mismo índice 0 del nuevo temporal. El índice 0 del temporal tiene que estar libre para el nuevo objeto. Entonces, todos estos de acá se van a copiar a partir del primer índice, de tal forma que el índice 0 quede libre. ¿Ok? Entonces, es el mismo algoritmo, pero la misma lógica del algoritmo, quiero decir, pero los elementos se van a copiar de forma diferente. Fíjense, el de índice 0 en índice 1, el de índice 1 en el índice 2, y así. De tal forma, una vez que yo llene todos estos objetos, entonces en el índice 0 va mi nuevo objeto. Ahora sí, ya tengo agregado un nuevo objeto, pero ya no como en el caso anterior que va al final, en el último índice, sino en el índice inicial, en el primer índice. ¿De acuerdo? También puede ocurrir lo mismo si quiero agregar un objeto, un nuevo objeto, ya no al inicio ni al final, sino en un índice intermedio. ¿Ok? Entonces, la lógica es la misma. Ubico, tengo que pedirle, oye, ¿en qué posición voy a agregar ese objeto? Si me dice, por ejemplo, 3, ok, acá va a estar. Entonces, ya en mi arreglo temporal que tiene un índice más, lo que hago es, ubico esta posición 3 y copio todos los índices antes de 3, que es lo celeste acá. Todo lo que está hasta antes de 3 lo copio. Luego el 3 lo dejo vacío, porque ahí va a ir mi nuevo objeto, pero lo dejo ahí momentáneamente vacío. Y todos los índices a partir del 3 hacia adelante
los copio acá, que sería el verde. ¿Ok? Una vez que ya trasladé todos los elementos de mi lista original a mi lista temporal, ya tengo copiados todos de esa forma que les acabo de decir, va a quedar mi posición 3, que es donde quiero agregar mi nuevo elemento. Y ahí inserto mi nuevo objeto. ¿Ok? Entonces, para agregar, como estamos viendo, el algoritmo es muy similar. La lógica es muy similar en el sentido de que siempre se utiliza un arreglo temporal. La diferencia solamente es cómo trasladamos del vector original al vector temporal. Cómo copiamos. Nada más. ¿Ok? Pero es lo mismo, es el mismo algoritmo. Bien, ¿qué más les piden? Modificar. El agregar ya está. Les piden modificar un contacto. ¿Ok? Entonces ustedes les van a decir, ¿no? Para modificar, le tengo que pedir, oye, ¿cuál de los elementos? ¿Cuál es el índice que voy a modificar? ¿No? Entonces ahí le preguntamos, ¿cuál es el índice? Incluso validamos si el arreglo tiene 9 elementos y nos dice, yo quiero modificar el índice 50, ¿no? No es válido eso. ¿Ok? Entonces, le vamos a pedir el índice, digamos que nos diga el índice 3, por ejemplo. Ok, ya tengo el índice. ¿Qué más? Le voy a volver a pedir todos los datos de contacto. Nombre, ¿no? Sexo, facultad, etcétera, todos. O también hay otra forma de decir, oye, ¿cuál de los datos quieres modificar? Hay que te diga, ¿no? Y ese solamente vas a modificar, pero tendrías que recuperar lo que tiene el objeto antes. ¿Ok? En este caso yo le doy la facilidad de que envíe todos los nuevos datos. Y nuevamente los guardo en una variable nodo, que es del tipo contacto. Y esto es más sencillo, porque como él me está dando la posición, por ejemplo acá, él me dice, yo quiero modificar el objeto de posición 3. Y como yo ya tengo el nuevo nodo acá modificado, con todos sus datos que al mismo usuario se los estoy pidiendo, simplemente voy a ese índice, allí, y le coloco o le asigno el nuevo nodo que ya tiene todos sus datos modificados. Fíjense, una línea de código nada más es el modificar. El trabajo está más en llenar este nodo con los nuevos atributos que se van a modificar. ¿Ok? Pero luego simplemente, acá en esta posición había otro nodo, ahora le pongo uno nuevo, pues, ¿no? La dirección de uno nuevo. Y listo. Eso que hemos hecho allí es este algoritmo de acá. Pido la posición, lleno el nuevo nodo y le asigno a esa posición. Si acá había otro objeto en la posición 3, pues se va a chancar. Va a imperar el nuevo objeto que acabo de asignar. ¿Ok? Y el último algoritmo que es necesario para este tipo de manejo de objetos es el de eliminar. ¿Ok? Eliminar contacto, en este caso. Entonces, para eliminar contacto, yo también le voy a pedir una posición. ¿No? Tenemos acá 8 objetos. Pues si él me dice eliminar, ok, vamos a eliminar, le digo, pero dime, ¿a quién? ¿A qué posición voy a eliminar? ¿Cuál contacto? ¿Cuál es su índice? Bueno, me dice, voy a eliminar o quiero eliminar el de la posición 3. O sea, este que está aquí en amarillo. Ese quiero eliminarlo. ¿Ok? Muy bien. Yo podría simplemente borrar, o sea, ponerle en blanco este dato ahí. O ese objeto ponerlo en null tal vez. Pero el arreglo estaría, digamos, así como cuando yo quiero agregar, necesito un espacio más. Acá si yo quiero ir eliminando, es como que estoy dejando un hueco en el arreglo. Y eso no está bien. Yo necesito un arreglo justo con los elementos que necesita. ¿Ok? Si no, también estaría malgastando la memoria. Entonces, ¿qué hago? La misma lógica del algoritmo. Utilizo un arreglo temporal. Pero como ahora yo voy a eliminar un objeto, pues lo contrario cuando lo agrego. Cuando yo agrego necesito un arreglo
con un tamaño mayor, con un elemento más. Como ahora voy a eliminar, necesito un arreglo temporal, pero si era de 8, ahora necesito de 7 elementos, con un elemento menos. Fíjense, acá tiene 8 elementos y el temporal va a tener ahora 7. ¿Ok? Y lo que sigue es lo mismo. Recorro, si la posición es 3, hago un for desde 0 hasta i, desde i igual 0 hasta i menor que 3, o sea, hasta el 2. ¿Y qué hago? Copio. Lo azul acá, lo copio acá. Luego, otro siguiente for. ¿Ok? Si la posición es 3, entonces el siguiente for va a ir de i más 1. Si i es 3, va a ir de 4 hasta el último índice del arreglo y lo copio. De tal forma que en este arreglo ya no se toma en cuenta ese objeto que voy a eliminar. ¿De acuerdo? Acá lo podemos llamar objeto 4, para que esté acorde a esto. Fíjense acá, en el nuevo arreglo está el objeto 1, 2, 3, el 4 ya no está, 5, 6, 7 y 8. Ese mismo algoritmo que acabo de mostrarles acá es lo que se hace acá. ¿Ok? Crea un arreglo temporal, pero con un tamaño menor en una unidad al original. Si este arreglo original tiene tamaño 8, entonces este arreglo temporal tiene tamaño 7. Es decir, el tamaño es 1 menos que el original. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Ok? Luego, ¿qué hace? La misma lógica que los anteriores. Trasladar, copiar los objetos de un arreglo a otro. Pero teniendo en cuenta, ok, si yo voy a eliminar el amarillo, que es posición 3, entonces recorro el arreglo desde el índice 0 hasta el índice menor que la posición. Y ahí va, desde 0 hasta que el índice sea menor que la posición. La posición se la vamos a pedir al usuario. Entonces acá iría para el ejemplo de 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Y voy copiando. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Y ahí termina ese primer for, ese primer recorrido. Luego vuelvo a recorrer. Pero ahora voy desde la posición que me dio el usuario, que es la 3, pero empiezo uno más que la 3, o sea, desde la posición 4, desde acá hasta el final del arreglo. Sería todo lo verde, lo copio acá. ¿Ok? Entonces, en ese traslado, en esa copia, ya obvié el objeto 4, ya no está, lo dejé, no lo incluí en mi nuevo arreglo. ¿Ok? Entonces, esos dos for hacen eso, la copia. Una vez que ya copié todo, lo mismo, es la misma lógica del algoritmo. Borro este vector que se llama lista. Lo borro. ¿Cómo? Con un delete. Acá está el delete de lista. Y nuevamente insisto, el delete de lista no borra el puntero y la memoria en la que apunta. Solamente borra la memoria. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que ocupa más espacio. El puntero sigue. ¿Ok? Entonces, luego de borrar la memoria, ya no tengo duplicidad, ¿qué hago? Que este puntero lista apunte a este puntero lista temporal. ¿Ok? Y eso se logra simplemente con esta instrucción. Que la dirección del arreglo lista temporal se le asigne al arreglo lista. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestro tercer algoritmo para eliminar elementos en un arreglo. ¿Ok? Fíjense, todo esto no es parte de propiamente de la programación orientada a objetos, es simplemente manejo de arreglos. Nada más. ¿Ok? Sino que estamos dentro de una clase, dentro de un método de una clase. Pero bueno, hasta ahí se ha entendido el tercer algoritmo. Bueno, hemos hecho más, pero este algoritmo para eliminar objetos en un arreglo, ¿se entiende, jóvenes? ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí, jóvenes, señoritas? Es memoria dinámica.
No es que se parece a memoria dinámica, sino es memoria dinámica. Acuérdense, ¿cómo identifican memoria dinámica? Cuando usan ustedes new. Cuando utilizan new, ahí están utilizando memoria dinámica. Y cuando se utiliza memoria dinámica, el sistema operativo no la va a borrar. Tenemos que borrarla nosotros. Por eso en su curso anterior seguramente han aprendido, cuando hacen new, por responsabilidad, siempre tienen que utilizar un delete. ¿Ok? Bien. Finalmente los reportes, jóvenes. ¿Qué nos piden en los reportes? Dice, reporte de contactos que cumplen años en mayo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que recorrer todo mi arreglo, desde el índice 0 hasta el 10, porque yo no sé cuáles de esos objetos tienen cumpleaños en mayo. Entonces empiezo, ¿no? El for, fíjense, acá, ¿quiénes cumplen en mayo? Hago un for, recorro todo mi arreglo de objetos. Ese va a recorrer, ese puntero. Ok, entonces estoy, por ejemplo, en el índice 0. Con el segundo puntero, cojo ese objeto. Entonces ya lo tengo acá. ¿Ok? Ahí está. El objeto se coge ahí. Ahí está el objeto 1, el primer contacto. Y de ese primer contacto, yo obtengo su fecha de nacimiento. Esa va a retornar o va a llamar, fíjense, fecha de nacimiento de contacto. Está acá. ¿A quién va a llamar o de qué tipo es esa fecha de nacimiento? De la clase, es del tipo de la clase fecha. ¿Ok? Entonces me va a retornar la clase fecha. ¿Y de la clase fecha qué voy a obtener? Pues el mes, ¿no? De la clase fecha, ¿no? Que está representada esta fecha de nacimiento, yo obtengo el mes. ¿Ok? Mes como número. Get mes, que está por acá. Acá, get mes. Entonces, ¿qué lo obtengo? Lo obtengo como número. Y comparo simplemente. Ese número es igual a 5, ¿no? O sea, es igual a mayo, que es decir lo mismo. Si es sí, si esta operación lógica, esa comparación es verdadera, es true, entonces, ¿qué hago? Muestro los datos de ese contacto. ¿Ok? Entonces acá, el segundo puntero extrajo el objeto, comparó si el mes de su fecha de nacimiento es 5, si es sí, ese puntero llama a su método mostrar contacto. Y lo va a imprimir, ¿no? Como acá. ¿Qué hace mostrar contacto? Imprime nombre, teléfono, sexo, facultad, etc. ¿De acuerdo? Y listo, fíjense, el reporte es así de simple. Recorre el arreglo y va comparando de acuerdo a un determinado atributo o método. El siguiente reporte nos piden quiénes son varones, ¿ok? Entonces, pues vemos de que quien nos va a ayudar en ese reporte sería el atributo de contacto, sería el atributo sexo, ¿no? Porque el sexo tiene dos valores, F o M. Entonces, lo mismo, como yo no sé cuántos son, en este caso, varones, yo tengo que nuevamente recorrer todo mi arreglo, y eso con un for, ¿no? Y por cada índice voy preguntando, acuérdense, lista de I, coge el objeto contacto. Entonces, saco un contacto y a continuación obtiene el atributo sexo y compara. ¿Es masculino? Sí. Ah, ya. Entonces, ahí está el primer contacto que es masculino, ¿no? O que es varón. Entonces, muestra los datos del contacto, muestra nombre, facultad, etc. Fíjense que los reportes a este nivel son bastante sencillos, si es que se sabe manejar el arreglo, ¿no? Y los métodos de cada objeto de ese arreglo. Y finalmente, ¿qué les piden acá? Reporte de contactos que tienen red social, Facebook y WhatsApp. ¿Ok? Entonces, nuevamente recorro mi arreglo, porque yo no sé qué contactos van a cumplir ese criterio. Entonces, recorro todo el arreglo. Y por cada uno de los objetos, ¿no? Lista ahí es un objeto contacto, recurro a un atributo que represente la red social.
¿Cuál es mi atributo? Acá, que representa la red social, pues este atributo red, que yo lo he definido de este tipo, ¿no? Enumeration, ¿no? Red social. Entonces obtengo ese atributo con getRed y comparo. ¿Es igual a la etiqueta que yo le he puesto Facebook? ¿O ese contacto, su atributo red, es igual a la etiquetita que yo le he puesto WhatsApp? Si cumple esas condiciones, entonces imprimo o muestro los datos de ese contacto. ¿Ok? Y listo. Y se acabó el último reporte que nos piden. ¿De acuerdo? Finalmente, lo único que nos faltaría es el main, ¿no? Y el main, bueno, acá les voy a compartir este menú. En realidad hay un menú acá para poder elegir cualquiera de las opciones, ¿no? Si quiero agregar un dato, si quiero eliminar, modificar o cualquiera de los tres reportes. ¿Ok? Y así quedaría este ejercicio. Pero lo más importante de todo, jóvenes, y lo que ustedes tienen que tener claro cuando repasen este ejercicio que hemos hecho, son los algoritmos, nuevamente vuelvo a repetir, para agregar, que está acá, y pueden revisar la grabación, cuándo agregar, y eso por favor repasen, cuándo agregar un elemento al final del arreglo. 1. 2. Cuándo agregar un elemento al inicio del arreglo. 3. Cuándo agregar un elemento en cualquier posición del arreglo que no sea el inicio ni el fin, o sea, en cualquiera de sus índices intermedios. Esos tres algoritmos tienen que tener claros en el primer escenario para agregar. Para modificar es un poco más sencillo, porque simplemente necesito la posición donde quiero modificar, y una vez que tengo el nuevo objeto modificado, lo agrego ahí. ¿Ok? Luego, ¿qué tienen que tener claro? Cómo eliminar, que lo acabamos de revisar. Cómo eliminar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntar, oye, ¿qué elemento quieres que elimine? ¿El de posición 1, 2, 3? ¿El último? Entonces, le tienen que decir qué posición es. ¿Ok? Una vez que le dicen, como por ejemplo acá la posición 3, ¿ok? Entonces, utilizamos la misma lógica del algoritmo. ¿Ok? La misma lógica del algoritmo. Es decir, creé un nuevo arreglo temporal y voy trasladando los elementos. ¿Ok? En el caso de eliminar, pues no traslado el objeto al cual voy a eliminar. Así como está acá. ¿Ok? Y también eliminar, bueno, es este, ¿no? Eliminar en cualquier posición. ¿Ok? Esos algoritmos tienen que repasar y tienen que aprenderlos porque probablemente su primera práctica se va a basar en eso, ¿no? Agregar, nuevamente repito, agregar, inicio, intermedio o final. Modificar cualquier elemento de un arreglo y eliminar cualquier elemento de un arreglo. ¿Ok? Desde luego acá tienen más ejercicios. ¿Ok? Yo quería hacer este Gastón Bitman, pero suponiendo que ustedes ya habían hecho esto, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que hacerlo. Y también tienen uno de Eclipse. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí, jóvenes. ¿Se ha entendido cómo funcionan estos algoritmos para agregar, eliminar, modificar objetos en un arreglo? El resto que no está comentando nada, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Espero que se haya entendido por lo menos un 70%. ¿Ok? De tal forma que ustedes lo repasen y practiquen y mejoren el entendimiento de estos algoritmos. ¿Ok? Bien, ahí nos vamos a quedar. Desarrollen, por favor, los ejercicios que faltan. Y nos vemos en la siguiente semana, el día lunes. ¿Sí? Que estén muy bien y gracias por la atención de hoy día. Cuídense.